Hola mis amigas y amigos de las redes sociales, en este nuevo video que comparto con ustedes vamos a estar hablando de lo que va a suceder mañana en Cuba, aquí en nuestra Cuba libre y soberana. 26 de marzo del año 2023 estamos convocados todos los cubanos a elegir a nuestros diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Por qué vamos a hablar sobre esto cuando ya apenas quedan pocas horas? Pues bien, porque en el exterior las campañas contra Cuba por estos días se centran precisamente intentando boicotear este proceso democrático de nuestro socialismo, refrendado por la mayoría de los cubanos cuando votamos por nuestra constitución hace unos años ya. ¿Por qué se ataca? ¿Por qué se intenta boicotear de alguna manera este derecho legítimo que tenemos todos los cubanos a elegir a nuestro representante en la Asamblea Nacional, que es el órgano donde las leyes de la República de Cuba son refrendadas? Es allí donde el pueblo cubano con sus representantes, mediante sus representantes, pues aprueban leyes y dictaminan rumbo a seguir. Pues nada más y nada menos, compañeros, amigos, amigas, es que fuera de Cuba se intenta dar la imagen de que en Cuba no hay democracia y que no hay elecciones, que el pueblo no puede elegir a sus gobernantes. Totalmente incierto, manipulada la verdad, cambiando términos, intentando hacer ver en el mundo que la única democracia que existe es la democracia construida a partir de los intereses de otros países, de hegemonías que intentan imponer el modelo suyo creado para intereses de ellos como el modelo a seguir por todos los países, por todas las naciones de este planeta. Y realmente no es así. A pesar de campañas tergiversadoras contra Cuba, podemos demostrar claramente cómo nuestro modelo es autóctono, es democrático y responde a los intereses de Cuba y no responde a los intereses precisamente. Y de ahí viene el ataque a países hegemónicos, principalmente a los Estados Unidos de América. Ellos tienen su democracia capitalista, su manera de elegir a sus gobernantes. Tienen una constitución que desde que fue redactada no ha tenido ningún cambio. Miren eso. Y nosotros, a lo largo del devenir histórico, el desarrollo de nuestra historia, de nuestras luchas por la emancipación, desde el 10 de octubre del año 1868, pues hemos ido en medio de esa evolución histórica hasta hoy, haciendo nuestra propia democracia. Y a partir del año 1959, en que triunfa la revolución, pues hemos ido actualizando, creando, desarrollando, haciendo más perfecta la democracia del pueblo y para el pueblo en Cuba, para nosotros los cubanos. Pues ahora hay una contradicción. Si estos enemigos de Cuba, los tanques pensantes, y unido a ellos las marionetas que repiten sin pensar, sin analizar, sin razonar, y por ello son marionetas, toda esa campaña mediática contra Cuba, si ellos dicen que en Cuba no hay democracia, ¿por qué entonces se ataca esto que va a ocurrir mañana domingo 26 de marzo del 2023? ¿Cómo atacar algo que no existe? Es la primera contradicción. En Cuba no hay elecciones. ¿Y por qué tanta campaña mediática en contra de las elecciones? Se intenta hacer ver que un porciento bajo mañana en las elecciones es un voto en contra de la revolución, en contra del sistema socialista que existe en nuestro país. Sin embargo,
en esas campañas mentirosas por demás, no existe para nada el bloqueo económico, la crisis económica mundial que afecta doblemente a Cuba. Las 240 y tantas medidas contra la economía y las finanzas de Cuba fueron tomadas en la era de Trump y que esta administración demócrata no ha hecho nada por eliminarla, que refuerzan aún más el bloqueo, más la pandemia, pues todo eso como una argolla que nos intenta ahogar, pues provoca, como siempre puede pasar, desaliento, apatía y por favor, de ahí a lo otro que intentan hacer ver, no hay nada. Y en esta democracia, en estas elecciones, pues los cubanos que estamos aquí vamos a las urnas a elegir a nuestros representantes del Parlamento. Representantes que no son millonarios. Aquí no existen campañas donde se malgastan millones de pesos como ocurre en las otras democracias. Entonces, ¿contra quién va esta campaña? ¿Cuál es el deseo contagioso entre los gusanos y mercenarios porque los números mañana sean bajos? Les recuerdo que en cualquier país democrático, capitalista, las elecciones hasta de presidentes han salido con el voto de un 20 y tanto, 30% del voto total, porque si de 100 personas, que sería el 100%, van a votar el 50%, y de ese 50%, el 20 y tanto por ciento va a votar por fulano, otros 15 por mengano y otro poquito por ciclano, entonces el presidente de ese país democrático al final ha sido elegido por un 20, 30, 40% de los ciudadanos con capacidad para votar. Y en el caso de Cuba, ya que tanto hablan que en Cuba no se elige al presidente en las urnas, les recuerdo que eso se le llama elecciones de segundo grado, que existe no solo en Cuba, a la que le tildan de dictadura por ese aspecto, sino que en Europa la mayoría de los países, muchos de ellos, se elige a sí mismo al presidente, e incluso en algunos países no existe la figura de presidente. Y vayamos a Inglaterra, donde existe hasta un rey. En España también. En Francia no, porque le ahorcaron, lo guillotinaron en plena revolución burguesa. Si no existiría ahora el rey. Inglaterra, España, los reyes son hereditarios y ningún inglés, ningún español se considera que son antidemócratas. Desafío, uno más de los desafíos que ha tenido que sortear esta isla rebelde, revolucionaria y hereje por cumplir su destino, por desarrollar su camino en contra de imposiciones externas. Aquí es soberanía contra hegemonía. Contra la hegemonía está a 90 millas del país más poderoso del mundo, imperialista, capitalista, de Estados Unidos, que nos hace campaña por todos lados, nos intentan hacer ver en el mundo que el socialismo es inviable, que es un fracaso como sistema. Pero bueno, para llegar a eso nos tienen que bloquear, nos tienen que imponer 240 medidas y tienen que hacer una campaña mediática constante, cada minuto, segundo, todos los días, toda la semana, todos los meses, para intentar reventar
este ejemplo, que es un peligro para el poder hegemónico de los Estados Unidos. Un peligro no tanto por nuestra cantidad de habitantes, ni por nuestra economía desarrollada. País del tercer mundo, Cuba, con solo 11 millones de habitantes, una fuerte migración externa. Sin embargo, sigue siendo un hueso atravesado en la garganta del imperio. Un hueso atravesado porque somos la antítesis de esa sociedad egoísta, individualista, racista, prejuiciosa, discriminadora y antisolidaria a los extremos que ellos intentan imponerle al resto del mundo. Y así vamos. Mañana 26 de marzo del 2023, los cubanos vamos, a pesar de las carencias materiales, a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que hemos pasado por culpa de aquellos que quieren borrar de la faz de la tierra nuestro ejemplo digno que triunfó un 1 de enero del año 1959. Mañana vamos a votar por nuestros diputados que representan al pueblo de Cuba en revolución. Chao, hasta otro video. Gracias.